Hace algunos años me mudé a una ciudad nueva, o mejor dicho, a las afueras de esa ciudad. La zona se sentía más como un pueblo pequeño, casas separadas entre sí, calles muy tranquilas, un silencio casi permanente. La casa que compré era pequeña, pero acogedora. No conocía absolutamente a nadie antes de mudarme, y como tampoco era precisamente una persona social, me limitaba a estar en mi mundo, desempacando y acostumbrándome al lugar. Unos días después de instalarme, llamaron a la puerta. Yo estaba en medio de las cajas, con todo hecho un caos, pero fui a abrir. Al otro lado había un hombre alto, mayor que yo, de cabello negro y barba irregular, de esas que nunca quedan del todo llenas. Se presentó como Raúl, un vecino que vivía unas casas más allá. Dijo que solo quería pasar a saludar y darme la bienvenida al vecindario. Agradecí el gesto, intenté corresponder a su amabilidad y seguimos con la típica charla de compromiso durante unos minutos. Me preguntó cosas básicas para conocerme. ¿Por qué me había mudado? ¿De dónde venía? ¿Si me había mudado solo o con alguien? En el contexto de un vecino nuevo, nada de eso sonó fuera de lugar. Me comentó que vivía con su esposa, Sara, y que disfrutaba mucho de la paz y el silencio del barrio. Después de aquella breve conversación, se despidió y me dejó seguir con la mudanza. Raúl me pareció un tipo agradable, alguien que simplemente intentaba ser un buen vecino. Era al menos 20 o 30 años mayor que yo, así que sabía que no acabaríamos siendo grandes amigos ni nada por el estilo. Pero resultaba reconfortante saber que había alguien aparentemente simpático cerca. En los días siguientes me dediqué a caminar por la zona, a explorar un poco las calles y acostumbrarme al entorno. Y hubo algo que no pude evitar notar. Nunca había nadie afuera. Cada vez que miraba por la ventana o daba un paseo, no veía a ningún vecino en el porche, ni en los jardines, ni niños jugando, ni perros paseando. Nada. El lugar entero se sentía hueco, casi deshabitado, y esa sensación de vacío me hacía sentir fuera de lugar, como si yo no perteneciera allí. Para ser sincero, era deprimente. Una tarde, alrededor de las 4, Raúl volvió a tocar mi puerta. Esta vez venía a decirme que esa misma noche, a las 7:30, él y su esposa iban a organizar una reunión con varios vecinos en su casa. Una especie de cena para que todos nos conociéramos. Dijo que sería una gran oportunidad para que yo conociera a toda la gente agradable que vivía por aquí. No me esperaba esa invitación, sobre todo con lo que había visto, o mejor dicho, con lo que no había visto. Yo pensaba que todos eran tan reservados como yo y que simplemente cada quien vivía a su aire. Pero aquella reunión parecía ser una rara oportunidad para conocer a alguien, así que acepté. Raúl sonrió, dijo que le alegraba que fuera a ir y se marchó. Yo estaba algo emocionado, pero sobre todo nervioso por tener que hablar con tanta gente. Aún así, sabía que me vendría bien. Cuando se acercaron las 7:30, me arreglé un poco y salí caminando hacia su casa. El vecindario estaba completamente oscuro y silencioso. Era una quietud pacífica, sí, pero al mismo tiempo extraña, como si todo estuviera vacío, como si yo fuera el único que caminaba por un lugar abandonado. Al llegar a la casa de Raúl, la vi igual, sin movimiento, sin coches cerca, sin luces que delataran una reunión. Subí el pequeño camino hasta la puerta. Estaba entreabierta, pero aún así llamé con los nudillos. De inmediato, la voz de Raúl resonó desde dentro, diciéndome que pasara y que me pusiera cómodo. Su voz hizo eco por el interior de la casa, y el silencio que la rodeaba era absoluto. No se oían otras voces, ni pasos, ni risas, ni el ruido típico de una cena con varios vecinos. No era precisamente lo que esperaba. Di unos pasos hacia adentro. La iluminación era muy tenue, de esas luces cálidas que en lugar de dar tranquilidad, llenan las esquinas de sombras. Cada habitación que veía desde el pasillo estaba medio oscura, con rincones donde la vista no alcanzaba del todo. Caminé hacia la cocina, de donde creía haber escuchado la voz de Raúl, pero cuando llegué no había nadie. La cocina estaba vacía. Lo llamé en voz alta. Luego llamé a Sara. Nadie respondió. Y entonces me di cuenta de otro detalle. No había nada preparado para una cena, ni platos, ni comida, ni vasos, ni sillas movidas. No había señales de que fuese a haber una reunión. La realidad me golpeó de lleno. Allí no había nadie más que yo. De repente, escuché la puerta principal cerrarse de un portazo.
El ruido retumbó por el pasillo y se me heló la sangre. Volví a llamar a Raúl, esta vez con la voz cargada de nervios, pero el silencio que me respondió fue aún más perturbador. Caminé hasta el final del pasillo para comprobar lo que ya intuía. La puerta estaba ahora completamente cerrada. En ese momento sentí algo que hasta entonces nunca había sentido con tanta claridad. Una sensación brutal de peligro inminente, un miedo que parecía subir desde el estómago hasta la garganta. Aceleré el paso hacia la puerta, y mientras lo hacía, escuché un par de pasos apagados en alguna habitación a mi espalda. No perdí tiempo en girarme a mirar. Llegué a la puerta y la agarré. Estaba cerrada con 3 seguros distintos. 3. Y en cuanto vi eso, supe que no era ningún accidente. Mientras empezaba a quitar los cerrojos con manos torpes, escuché a Raúl llamándome por mi nombre desde atrás, preguntando a dónde creía que iba. Podía oír sus pasos acercándose con rapidez por el pasillo, y su voz ya no sonaba amable. Era más grave, más áspera, más amenaza que saludo, y con cada palabra se volvía menos humana y más peligrosa. Logré abrir el último seguro, empujé la puerta y salí corriendo sin mirar atrás. Corrí hasta mi casa, como si mi vida dependiera de ello. Una vez dentro, cerré todo con llave, y me quedé un momento dudando si llamar o no a la policía. Parte de mí pensaba que quizá estaba exagerando. Otra parte, la que sentía el pánico todavía pegado a la piel, sabía que algo estaba muy mal. Al final llamé, y decidí dejar que fueran los agentes quienes valoraran si él tenía intenciones de hacerme daño o no. Me alegro de haberlo hecho, porque apenas unos minutos después de llegar a casa, Raúl apareció frente a mi puerta. Empezó a golpearla con fuerza, a asomarse por las ventanas, pegando el rostro al cristal para intentar ver algo dentro. Estuvo así un rato, insistente, pero se fue antes de que llegaran los policías. Sin embargo, lo más extraño vino después. Durante el interrogatorio, los agentes hablaron con él y comprobaron algo inquietante. Raúl jamás había organizado ninguna reunión con los vecinos, ni esa noche ni nunca. Y lo peor, no tenía esposa. Nunca había vivido con nadie llamada Sara. Llevaba más de 10 años viviendo completamente solo en esa casa. En resumen, todo lo que me había contado era mentira. Una historia cuidadosamente inventada para que yo me sintiera cómodo aceptando su invitación y entrando allí. Aún así, legalmente no podían hacer nada. No había pruebas de que pretendiera hacerme daño, no me había tocado, no había marcas, no había amenazas explícitas. Todos, incluidos los policías, sabíamos que algo en todo esto era demasiado retorcido como para que fuera inocente. Pero no importaba lo que sospecháramos. La ley no se mueve por corazonadas. Me fui de ese lugar tan pronto como pude. No quise pasar un día más sabiendo que aquella casa seguía a unas cuantas puertas de la mía. Cada cierto tiempo, aún hoy, busco su nombre en Internet esperando encontrar su rostro en una noticia de arresto, alguna señal de que al fin lo detuvieron. Porque sé que, si sigue en libertad, tarde o temprano, volverá a intentarlo con otra persona, a traerla hasta su casa vacía con una sonrisa falsa y una historia inventada. Lo que planeaba hacer conmigo aquella noche, solo espero que nunca llegue a cumplirlo con nadie. Ahora escucha con atención. Piensa en tus propios vecinos, en las ventanas que se encienden frente a tu casa cuando cae la noche. Porque la siguiente historia comienza en un barrio cualquiera, con un rostro que parece normal, hasta que descubres que te observa desde la oscuridad. Yo solía vivir en un barrio sencillo, sin nada especial, justo en el centro de un pueblo cualquiera. La mayoría de las familias de la zona llevaban allí años, si no décadas. Yo estaba en la misma situación. Había crecido en esa casa y cuando mis padres se mudaron a otra ciudad, me la dejaron a mí. Llevaba ya 3 años viviendo solo allí, cuando, en pleno otoño, un nuevo vecino se mudó a una de las casas de enfrente. No era el tipo de persona que sale corriendo a presentarse a todo el mundo, así que no crucé la calle para saludarlo, pero lo vi descargar sus cosas de un camión de mudanza, y se veía como cualquier hombre normal, uno más entre muchos. Pasó una semana desde su mudanza sin que ocurriera nada digno de mención, hasta que una noche regresé del trabajo y lo vi de pie frente a mi casa. Lo reconocí enseguida. Era el nuevo vecino, pero no se estaba acercando a mi puerta ni caminando por la acera como cualquier persona que va de paso. Solo estaba allí,
quieto, en la acera, mirando fijamente mi casa. Metí el coche en el garaje y mientras éste se cerraba, pensé en salir a saludarlo, preguntar si necesitaba algo. Pero en los 20 segundos que tardé en bajar del coche y abrir la puerta del garaje, ya no estaba. Había desaparecido. Debió de haberse ido con rapidez, casi huyendo. Me pareció rarísimo, pero no quise darle demasiadas vueltas. Al día siguiente no tenía que trabajar, así que, si lo que buscaba era simplemente presentarse o preguntarme algo, supuse que llamaría a la puerta y ya está. Seguí con mi noche y, sorprendentemente, me olvidé de él enseguida. No volvió a cruzárseme por la cabeza hasta la mañana siguiente. Estaba afuera recogiendo el correo cuando, por pura costumbre, miré un segundo hacia su casa. Todo parecía apagado, sin luces, sin movimiento. Justo cuando estaba por desviar la mirada, vi algo moverse en la ventana del piso de arriba. Volví a mirar, pero lo único que alcanzaba a ver eran las persianas balanceándose, como si alguien hubiera estado ahí hace apenas un segundo, mirando hacia mi lado de la calle. Tal vez hacia mí. Sentí un pequeño nudo en el estómago, pero recogí el correo y volví al interior. Podía ser una coincidencia, pensé, o simplemente él echando un vistazo al vecindario. Intenté no obsesionarme. Pasé el día haciendo tareas atrasadas, arreglando cosas de la casa, y luego me tiré en el sofá a ver Netflix, YouTube, lo de siempre. De vez en cuando me acercaba a una ventana y echaba un vistazo rápido hacia afuera, sin saber muy bien por qué. Era una sensación extraña, una intuición pesada de que alguien me tenía en el punto de mira. Pero cada vez que miraba, no veía nada. Cuando el sol se puso, pensé que ya estaba tranquilo por esa noche. Aún así, antes de acostarme, eché un último vistazo por la ventana del salón. Y entonces lo vi otra vez. Estaba de pie al final de mi entrada de autos. No sé qué tenía en su postura, en la forma en que mantenía los hombros tensos y el cuerpo ligeramente inclinado hacia mi casa, pero algo en mí estaba completamente seguro de que hacía tan solo unos segundos había estado más cerca, quizás junto a la puerta, observando. Parecía que lo había sorprendido antes de que pudiera huir. Fui hasta la puerta principal y la abrí, saliendo a la entrada. No quería sonar agresivo ni nada parecido. De hecho, creo que fui demasiado amable. Solo quería preguntarle si todo estaba bien, por qué llevaba 2 días mirando mi casa como si fuera un espectáculo. Pero en cuanto me vio, empezó a caminar por la acera como si estuviera dando un paseo cualquiera por el barrio. Lo llamé un par de veces, en voz alta, preguntándole algo sencillo como ¿todo bien? Me ignoró por completo. No volvió la cabeza ni una sola vez. Cuando llegué a la mitad de la entrada y entendí que no iba a detenerse ni a contestar, me di la vuelta y entré de nuevo. Ahora sí estaba realmente inquieto. Sentía que se me escapaba algo, que había un motivo que no estaba viendo. Un vecino nuevo, que no se presenta, que se queda frente a mi casa sin razón aparente, que me observa desde su ventana y que huye cada vez que intento acercarme. Era perturbador, y lo peor es que no encontraba ninguna explicación lógica. Me quedé despierto un par de horas más, rondando por la casa, mirando una y otra vez hacia afuera. No vi nada más, pero aún así, cuando me fui a la cama, no me sentía tranquilo. Me costó mucho quedarme dormido, con esa sensación clavada en las tripas, como si unos ojos que no podía ver siguieran fijos en mí. No sé cómo, pero finalmente me dormí. Sin embargo, en algún momento de la noche desperté de golpe, empapado en sudor frío. Mi cuerpo se incorporó casi solo y una sensación insoportable de incomodidad me invadió, como si algo estuviera sucediendo a mi alrededor y yo no pudiera verlo. La casa estaba en un silencio absoluto. Pese a ello, estaba totalmente despierto. Ojos abiertos de par en par, corazón a toda velocidad. Encendí la lámpara de la mesilla y miré alrededor. Todo parecía normal. La habitación quieta, sin ruidos, sin nada fuera de lugar. Pero esa sensación de ser observado seguía allí, pesando sobre mí, empujándome a no ignorarla. Me levanté y caminé despacio hacia la puerta de mi habitación. Alargué la mano para abrir, pero justo cuando estaba por quitar el seguro, una punzada de alarma me atravesó.
Algo en mi cabeza gritaba que lo que estaba haciendo estaba mal, que no debía abrir sin más y salir al pasillo. Así que dejé la puerta cerrada y en lugar de abrir, apoyé el oído contra la madera. Al cabo de un momento, empecé a escuchar crujidos muy suaves y regulares en el pasillo. No sabía si era la casa asentándose o otra cosa. Me arrodillé, conteniendo la respiración, y miré por debajo de la puerta. El pasillo estaba a oscuras. No se veía la luz encendida en ninguna parte. Al principio no vi nada, solo la negrura del suelo y la sombra de la pared de enfrente. Me quedé así unos segundos, quieto, observando. Y de pronto, algo cruzó velozmente por delante del hueco. Me eché hacia atrás de golpe, intentando no soltar ni un solo sonido. Los crujidos se cortaron de inmediato. Él me había oído. Tras un instante de silencio pesado, escuché pasos claros, fuertes, avanzando por el pasillo, directos hacia mi habitación. Seguía en shock, pegado a la cama, intentando ser lo más silencioso posible. Miré de nuevo hacia la parte inferior de la puerta y vi la silueta de unas botas dibujarse en la rendija. Se movían despacio, como buscando el mejor ángulo. Luego, de repente, dejé de verlas. La parte baja de la puerta se oscureció por completo, como si algo se hubiese pegado completamente al suelo del otro lado. Me incliné un poco más, el corazón dándome golpes en el pecho, tratando de distinguir qué era. Tardé un segundo en entenderlo, hasta que vi un ojo mirándome fijamente desde el otro lado, encajado en la franja de luz. Estaba mirando bajo mi puerta. Me levanté de un salto, corrí por la habitación y agarré mi teléfono. Las manos me temblaban tanto que apenas podía marcar el número de emergencias. Mientras hablaba con la operadora, escuchaba cómo él se movía por el pasillo, sus pasos sonando pesados, golpeando la madera del suelo. Para cuando terminé la llamada y colgué, la casa se había sumido otra vez en un silencio absoluto. No me atreví a abrir la puerta ni a salir a comprobar nada. Me quedé dentro, con la espalda contra la pared, esperando a que llegaran los policías. Cuando por fin llegaron y revisaron toda la casa, no encontraron a nadie. Estaba vacía. Lo primero que hice fue hablarles del vecino de enfrente, de cómo llevaba días mirándome, de cómo sospechaba que era él quien había entrado. Los agentes cruzaron la calle y llamaron a su puerta. Según me contaron después, estaba mucho más despierto de lo que alguien estaría normalmente a las 2 de la madrugada. Aparentemente, una cosa llevó a la otra. En medio de las preguntas, se traicionó a sí mismo, mencionando algo que solo alguien que hubiera estado dentro de mi casa podría saber. Eso fue suficiente para que se lo llevaran. Consiguieron sacarle toda la historia. Confesó que había sido él quien entró en mi casa esa noche y que llevaba mucho más tiempo vigilándome de lo que yo imaginaba. Lo más inquietante fue descubrir cómo me había encontrado. En su historial de búsqueda había aparecido mi nombre una y otra vez durante casi un mes, incluso antes de que se mudara a la casa de enfrente. Existía la posibilidad muy real de que hubiera elegido específicamente esa vivienda solo para estar frente a la mía. Tenía otros antecedentes por casos similares de acoso y comportamiento extraño, así que esta vez no fueron indulgentes con él. No tendré que preocuparme de ese hombre durante mucho tiempo. Aún así, desde aquella noche no ha pasado un solo día en el que no lo recuerde. Es terrible vivir con tantas preguntas sin respuesta. No creo que entrara en mi casa únicamente para mirarme por debajo de la puerta. Estoy casi seguro de que tenía algo muchísimo peor en mente. Y solo tuve suerte. Suerte de haber escuchado esa voz interior que me dijo que no abriera la puerta. Puede que pienses que, después de algo así, cualquiera estaría a salvo, que no volverías a cruzarte con alguien capaz de entrar en tu casa de madrugada o esperarte en la oscuridad del pasillo. Pero la siguiente historia demuestra que, a veces, el peligro no vive enfrente, sino justo al otro lado de tu puerta, a pocos pasos de tu cama. A finales de mis 20 y tantos me mudé a otra ciudad, no demasiado lejos, solo a unos cuantos pueblos de distancia, por un nuevo trabajo. Todo salió bastante bien, o eso creí al principio. Me adapté rápido al ambiente de la oficina y pronto encontré un departamento decente donde vivir. El edificio era pequeño, con solo 6 unidades, 2 por piso. En la práctica, era una escalera que subía planta por planta y en cada rellano había 2 puertas, una frente a la otra.
A mí me tocó el último piso, y la mujer que vivía justo enfrente fue quien me enseñó el lugar. Creo que era dueña de un par de departamentos del edificio. Era una mujer mayor que yo. Tal vez rondaría los 45. No era ni amable ni desagradable. Más bien, no mostraba casi ninguna emoción. Hablaba con un tono monótono, sin inflexiones, y parecía no preocuparse en absoluto por su aspecto. Tenía el cabello largo, descuidado, como si no lo hubiera peinado en días, y en el rostro llevaba siempre una expresión cansada, apagada, como de alguien que no ha dormido bien en años. A pesar de todo, el departamento me gustó, y yo pensaba que prácticamente no la vería nunca, así que no le di demasiadas vueltas. Estaba equivocado. En mi primer día completo de trabajo tras la mudanza, regresé al edificio alrededor de las 8 de la noche. Subí la escalera deseando tirar la mochila y dejarme caer en la cama, pero al llegar a mi piso, la encontré de pie justo afuera de la puerta de mi departamento. Yo iba tan cansado y tan desprevenido que por unos segundos me quedé sin palabras. La situación se volvió incómoda al instante. Ella me miraba con esa misma expresión muerta en el rostro sin cambiar ni un músculo y entonces me preguntó con su voz plana si esa era la hora a la que normalmente volvía del trabajo. Me quedé un segundo parado, intentando encajar la pregunta en algún contexto lógico. Le respondí que no estaba seguro, que acababa de empezar en ese empleo y que mis horarios aún no eran del todo regulares. No reaccionó de ninguna forma. Simplemente se dio la vuelta, abrió su puerta, entró a su departamento y la cerró de un portazo. No sabía si estaba molesta, si siempre era así, o si yo había hecho algo para incomodarla. Pero no tenía energía para analizarlo. Entré al mío, ni siquiera me preparé la cena, y me quedé dormido casi en cuanto me tumbé. Debí dormir profundamente, porque no me desperté hasta las 6 de la mañana, y fue de forma brusca, con golpes fuertes resonando en mi puerta. Salté de la cama con el corazón en la boca, aún medio aturdido. Los golpes continuaban, insistentes, así que no me quedó más remedio que ir a abrir. Como me temía, allí estaba ella, misma ropa, misma mirada vacía, como si nunca hubiera cambiado de postura desde la noche anterior. Yo apenas podía articular un «¿le pasa algo?», con voz adormilada. Entonces, algo en su rostro se tensó. Intentó sonreír, pero fue una mueca rígida, artificial, que solo hizo todo más inquietante. Con ese gesto forzado, me preguntó si podía pasar por su departamento después del trabajo, esa misma noche. Lo dijo sin ninguna emoción, con el mismo tono plano de siempre, y precisamente por eso, la invitación sonó todavía más rara. No sabía qué pretendía ni qué quería exactamente con eso de venir después del trabajo, pero no me gustaba nada. Traté de mantener la cortesía y le dije que iba a estar ocupado, que no podría. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, entró a su departamento y otra vez, el portazo. Ya eran las 6, así que decidí que no valía la pena volver a dormir. Me preparé con calma y salí hacia el trabajo a las 8. Aquella noche llegué a casa a las 7. Esta vez, para mi alivio, no estaba de pie fuera de mi puerta. Entré, me duché, cené algo y traté de no pensar demasiado en su comportamiento. Era rara, sí, pero rara no significa peligrosa, o eso quería creer. No duré mucho con esa idea. La siguiente mañana, otra vez a las 6 en punto, los golpes me arrancaron de la cama. Sabía de sobra quién era antes de llegar a la puerta. Abrí y me encontré exactamente la misma escena. Ella plantada en el pasillo con el rostro inexpresivo. Me repitió la misma pregunta, con las mismas palabras, invitándome de nuevo a ir a su departamento después del trabajo. Sentí una especie de déjà vu desagradable. Contesté igual que la primera vez, diciendo que estaría ocupado, intentando sonar educado mientras mi estómago se encogía. Y ella, igual que antes, se dio media vuelta, se metió en su departamento y cerró de un portazo seco. Ese día me quedé varias horas extras en la oficina hasta cerca de las 8:30. No llegué a casa hasta las 9:15. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, el edificio apagado, una quietud absoluta que en otras circunstancias habría sido pacífica. Esa noche, sin embargo, solo me hacía pensar en la mujer del pasillo. Caminé despacio hacia la entrada del edificio, deseando que ya estuviera dormida y no llegara a verme.
Subí las escaleras tratando de hacer el menor ruido posible. Cuando llegué a mi planta y vi que no había nadie frente a mi puerta, solté un suspiro de alivio. Metí la mano en el bolsillo, saqué la llave y la introduje en la cerradura. Fue entonces cuando algo no me cuadró. La llave entró demasiado fácil, como si la puerta ya estuviera abierta. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Yo siempre comprobaba que todo quedara bien cerrado antes de irme, y solo había otra persona en ese piso con acceso a esa llave. Aún así, me obligué a pensar que quizá la noche anterior, por el cansancio, me había olvidado de echarle llave. No quería creer la otra opción. Abrí la puerta. Noté algo raro en el pomo, como si hubiera alguna resistencia extraña en el giro, pero en ese momento mi mente estaba ocupada con otra idea más inquietante. Dentro, las luces estaban apagadas, igual que cuando había salido. Sin embargo, la puerta de mi habitación, que siempre dejaba cerrada, estaba ahora entreabierta. Sentí como el corazón empezaba a latir más fuerte, golpeando dentro del pecho mientras me acercaba. Asomé la cabeza. Ella estaba ahí, de pie junto a mi cama. La oscuridad ocultaba parte de su rostro, pero reconocí sin problema esa expresión vacía, sin vida. Alcancé a empezar a decir, ¿qué está haciendo? Pero las palabras se me murieron en la garganta cuando miré a su mano y vi lo que sostenía. Era un cuchillo de cocina. El primer segundo fue puro shock. Después vino la reacción. Me giré, salí corriendo hacia la puerta de entrada y agarré el pomo con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Intenté abrir, pero la puerta no se movió ni un centímetro. Tiré, empujé y nada. Estaba trabada en el marco. La manija ni siquiera giraba. En ese instante lo entendí. Había saboteado la puerta para que se quedara cerrada, conmigo dentro. A partir de ahí, el miedo se mezcló con otra cosa, rabia. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. En lugar de quedarme paralizado, me di la vuelta dispuesto a enfrentarla. Vino hacia mí con el cuchillo en alto, pero creo que no esperaba resistencia, que en su cabeza la escena iba a ser muy distinta. Me lancé contra ella. Le agarré la muñeca con toda la fuerza de la que fui capaz y logré torcerle el brazo hasta que soltó el cuchillo. Lo aparté de una patada y la derribé al suelo. Con el corazón retumbando en mis oídos, la mantuve inmovilizada como pude mientras llamaba a la policía. Los agentes tardaron unos minutos que se me hicieron eternos, pero al final llegaron. Cuando la tuvieron esposada y se la llevaron, por fin me di cuenta de que me había alcanzado con el cuchillo. Tenía un corte en la parte trasera del brazo. No era profundo, pero cuando el efecto de la adrenalina comenzó a desaparecer, el dolor se hizo notar de verdad. Más tarde me enteré, por algunos familiares suyos, de que tenía trastornos mentales serios y que llevaba meses sin tomar la medicación adecuada, lo que según ellos había desencadenado un episodio. Me lo presentaron casi como una explicación, como si eso cambiara algo para mí. La realidad es que no lo hizo. No importa que lo provocara, esa mujer había preparado mi puerta para atraparme dentro de mi propio departamento, esperándome en la oscuridad con un cuchillo en la mano. Aún así, al final todo salió bien, si es que se puede usar esa palabra. Fui capaz de defenderme, de quitarle el arma y de entregarla a la policía. No me quedaron secuelas físicas graves ni cicatrices visibles, pero tengo muy claro que todo aquello podría haber sido 1000 veces peor. Si estas historias te dejaron inquieto al mirar tus ventanas, tu puerta o el pasillo oscuro de tu casa, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Y si alguna de estas experiencias te puso la piel de gallina, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de los protagonistas, si es que te atreves a recordarlo cuando apagues la luz.